Era una tarde gris en Moscú. El frío viento invernal se filtraba por los rincones de la estación de Leningradsky, donde la vida cotidiana de miles de personas seguía su curso apresurado. Sin embargo, entre el bullicio de los pasajeros y el incesante ir y venir de trenes, existía un mundo invisible para la mayoría. Allí, en las sombras de los grandes pilares y los vagones estacionados, vivían los niños olvidados de la ciudad. Niños sin hogar, sin familia, sin futuro aparente. Para ellos, la estación no era un lugar de paso, sino un refugio precario, un hogar improvisado. Dima era uno de ellos. A sus 10 años, su rostro delgado y sus ojos hundidos contaban historias que nunca había dicho en voz alta. Había llegado a Moscú huyendo de un hogar que, más que protegerlo, lo había lastimado. Su madre, atrapada en el alcohol, apenas notó su ausencia. Ahora, Leningradsky era su territorio, su escuela y su prisión. Se movía entre los vagones como un pequeño espectro, buscando migajas de compasión entre los transeúntes. La estación tenía sus propias reglas, y los niños como Dima aprendían rápido a sobrevivir. El dinero lo era todo, pero no siempre llegaba con facilidad. Algunos mendigaban, otros limpiaban zapatos, mientras que los más osados robaban. Cada moneda era un respiro, un billete para un trozo de pan, en los peores casos, una botella barata de pegamento con la que escapar de la cruda realidad por unas horas. Pasha, un adolescente de 15 años que había vivido más tiempo en las calles de lo que podía recordar, era una especie de líder para el grupo de niños. Conocía los rincones más cálidos de la estación, los agentes de seguridad que podían ser sobornados con un cigarrillo y los trenes nocturnos donde nadie los molestaba. Pasha había tomado a Dima bajo su ala, aunque su dureza a menudo hacía que la relación entre ambos estuviera marcada por silencios incómodos y reprimendas. La noche caía rápido en Moscú en invierno, y con ella llegaba el momento más peligroso del día. Las sombras se volvían aliadas y enemigas. Los niños sabían que no eran los únicos que buscaban refugio. Las pandillas de adultos sin hogar y los delincuentes acechaban, dispuestos a aprovecharse de cualquiera que se mostrara débil. Para Dima y los demás, esto significaba mantenerse juntos, aunque la soledad a menudo se colaba incluso en la compañía más estrecha. Un día, mientras buscaba comida en los cubos de basura cercanos, Dima encontró algo inesperado. Era un libro viejo, con las esquinas desgastadas y la portada apenas legible. Las páginas estaban manchadas y el lomo parecía a punto de deshacerse, pero Dima lo tomó como si hubiera encontrado un tesoro. En un mundo donde cada objeto podía significar algo, un trozo de tela podía convertirse en una manta, una caja en un refugio, aquel libro era un misterio. No sabía leer, pero las imágenes que contenía despertaron algo en el que no había sentido en mucho tiempo, curiosidad. Esa noche, cuando el grupo se reunió en uno de los túneles abandonados cerca de la estación, Dima mostró su hallazgo. Los otros niños rieron al principio. ¿Para qué servía un libro en su mundo? Pero Pasha, con una mezcla de interés y aburrimiento, lo tomó en sus manos y comenzó a hojearlo. Para sorpresa de todos, Pasha sabía leer. No era algo que solía mencionar, pero en ese momento, tal vez buscando romper la monotonía o simplemente por la mirada expectante de Dima, leyó las primeras líneas en voz alta. Las palabras resonaron en el frío espacio, llenando el túnel con una calidez inesperada. Era una historia simple, pero para los niños de la estación de Leningradsky, era un escape. Mientras Pasha leía, los rostros sucios y cansados de los pequeños comenzaron a transformarse. Por un momento, dejaron de ser los niños invisibles de Moscú y se convirtieron en protagonistas de un cuento donde todo era posible. Aquella noche marcó el inicio de algo nuevo. Aunque el día a día seguía siendo una lucha constante, el libro se convirtió en un pequeño ritual. Cada noche, si las circunstancias lo permitían, Pasha leía unas páginas más. Dima, incapaz de entender las palabras, miraba las ilustraciones e imaginaba mundos que no conocía. El libro era un puente hacia un lugar donde el frío y la indiferencia no existían. Pero las cosas en la estación no permanecían tranquilas por mucho tiempo. Un grupo de hombres,
conocidos entre los niños como los cazadores, había comenzado a rondar con mayor frecuencia. Nadie sabía exactamente quiénes eran, pero su presencia siempre significaba problemas. Algunos decían que trabajaban para pandillas mayores, capturando niños para trabajos forzados o cosas peores. Otros simplemente los evitaban y nunca hacían preguntas. Una noche, mientras el grupo estaba reunido en su rincón habitual, el eco de pasos se acercó demasiado. El sonido de las botas resonó en el túnel como un presagio oscuro. Los niños se quedaron inmóviles, sus cuerpos tensos como si el menor movimiento pudiera delatarlos. Pasa hizo un gesto rápido con la mano, indicando que apagaran la pequeña vela que iluminaba el libro. La oscuridad los envolvió al instante, pero no lo suficiente como para calmar los latidos frenéticos de sus corazones. Dima sujetó el libro contra su pecho, como si fuera un amuleto capaz de protegerlo. A su lado, Anya, una niña de 9 años que apenas había llegado a la estación hacía unas semanas, trataba de contener el llanto. Su respiración temblorosa era un recordatorio de lo vulnerables que eran. Pasa, con su característico estoicismo, se inclinó hacia el frente para escuchar mejor. Los pasos se detuvieron justo en la entrada del túnel. «Están ahí». La voz áspera de uno de los hombres rompió el silencio. «Sabemos que vienen aquí. No hagan esto más difícil». La amenaza frotó en el aire, pero ninguno de los niños respondió. Pasa señaló a Dima y a los otros para que se arrastraran lentamente hacia el fondo del túnel, donde una abertura estrecha conectaba con un pasadizo secundario. Era un escape que rara vez usaban, pero ahora parecía su única opción. Mientras el grupo se movía, tratando de no hacer ruido, los hombres comenzaron a entrar en el túnel. El crujido de sus pasos sobre la raba aumentaba el pánico de los niños. Justo cuando uno de ellos susurró algo sobre haber oído movimiento, un ladrido rompió la tensión. Era un perro callejero, uno que a menudo merodeaba por la estación. Los hombres se detuvieron, confundidos. «Maldito Chucho», gruñó uno de ellos, pateando hacia la oscuridad. Pero el sonido les dio a los niños el tiempo que necesitaban. Uno a uno, se deslizaron por la abertura del pasadizo, dejando atrás el túnel que alguna vez consideraron seguro. Cuando por fin emergieron en un callejón a varias calles de la estación, el grupo estaba agotado y temblando, no solo por el frío, sino también por el miedo. Nadie habló al principio, y solo el sonido del viento llenaba el vacío entre ellos. Dima seguía abrazando el libro, como si fuera su posesión más preciada. «Esto no puede seguir así», murmuró pasacinamente, rompiendo el silencio. Sus palabras tenían un peso extraño, como si estuviera llegando a una conclusión que llevaba tiempo evitando. «Tenemos que encontrar un lugar mejor. Algo más seguro». Las palabras de Pasa despertaron una chispa de esperanza en Dima, pero también un miedo desconocido. La estación de Leningradsky era peligrosa, sí, pero era todo lo que conocían. Un lugar más seguro parecía una promesa tan lejana como las historias del libro. «¿A dónde iremos?», preguntó Anya, su voz apenas un susurro. Pasa no respondió de inmediato. Miró a lo lejos, hacia las luces de la ciudad, como si estuviera buscando una respuesta entre las sombras. Pasa finalmente habló, su tono más suave de lo habitual. «Hay rumores de un lugar. Una casa para niños como nosotros, lejos de la estación. No sé si es real, pero algunos dicen que les dan comida, un lugar para dormir. Tal vez podríamos buscarlo». Los demás lo miraron con escepticismo y esperanza entremezclados. Para los niños de Leningradsky, las promesas de un refugio seguro a menudo eran trampas. Habían escuchado demasiadas historias de lugares que se proclamaban santuarios, pero que terminaban siendo aún peores que las calles. Aún así, algo en la firmeza de Pasa hizo que no nos rechazaran de inmediato. Dima fue el primero en romper el silencio. «¿Cómo sabemos si es verdad?». «No lo sabemos», admitió Pasa, encogiéndose de hombros. «Pero quedarnos aquí tampoco es seguro.
Los cazadores están más cerca cada día. Ya no podemos escondernos como antes. Anya, todavía temblando, levantó la voz con cautela. ¿Y si no llegamos? ¿Y si es una mentira? ¿Qué haremos entonces? Pasa se inclinó hacia ella, su mirada dura, pero no sin compasión. Haremos lo que siempre hacemos. Sobreviviremos. Pero tenemos que intentarlo. La decisión quedó flotando en el aire. Ninguno de ellos quería ser el primero en oponerse, pero tampoco era fácil aceptar una idea que implicaba abandonar lo poco que conocían. Para Dima, la estación no era un hogar, pero al menos allí entendía las reglas. Sin embargo, mientras acariciaba las páginas gastadas del libro, una imagen se formó en su mente. Un lugar cálido, con camas y comida. Un lugar donde podía aprender a leer las historias que ahora solo podía imaginar. Finalmente, asintió. Vayamos. Pasa pareció aliviado al escuchar esas palabras, y poco a poco, los demás también asintieron. No era una decisión tomada desde la certeza, sino desde la necesidad. Bien, dijo Pasa. Partiremos mañana al amanecer. Es más seguro moverse con la luz. Esa noche, ninguno durmió mucho. El frío era más intenso que nunca, o al menos eso parecía, y el temor a los cazadores no los abandonaba. Pero había algo más, algo nuevo, una especie de expectativa. Por primera vez en mucho tiempo, tenían un plan. Al amanecer, con el cielo apenas aclarando y las calles todavía cubiertas por una fina capa de escarcha, el grupo comenzó su marcha. Eran 5 en total, cada uno llevando lo poco que tenía, una manta desgarrada, una lata vacía que servía de taza, y en el caso de Dima, el libro. Caminaban en silencio, manteniendo la cabeza baja para evitar llamar la atención. Moscú despertaba lentamente. Los transeúntes, envueltos en abrigos gruesos, apenas reparaban en ellos. Para la mayoría, eran parte del paisaje, sombras que se deslizaban entre la multitud. A pesar de ello, cada paso los alejaba de la estación, de los túneles oscuros y de la amenaza constante de los cazadores. Sin embargo, mientras avanzaban, surgieron nuevos desafíos. Las calles de Moscú eran un laberinto helado. Cada esquina parecía igual a la anterior, y el horizonte estaba plagado de edificios grises que proyectaban sombras interminables. El grupo caminó durante horas, deteniéndose solo para descansar en portales abandonados o revisar los cubos de basura en busca de comida. Aunque Pasa lideraba con determinación, la incertidumbre se apoderaba de los más pequeños. Incluso Dima, que había sido el primero en apoyar el plan, empezaba a preguntarse si encontrarían ese lugar del que Pasa hablaba. A medida que avanzaban, el frío y el hambre se volvieron compañeros inseparables. Anya, agotada, tropezó varias veces, y Dima tuvo que ayudarla a seguir adelante. Sus pasos los llevaron más allá de los barrios centrales, hacia un sector más tranquilo de la ciudad. Las calles se ensancharon, y los edificios, aunque igualmente grises, parecían menos hostiles. Fue entonces cuando vieron algo que los hizo detenerse en seco, un hombre mayor, con un abrigo raído, repartiendo pan caliente a un grupo de niños en una esquina. Pasa levantó la mano, indicando que se quedaran atrás. Caminó hacia el hombre con cautela, como si cada paso pudiera desencadenar una trampa. Pero el hombre, al verlo acercarse, sonrió de manera amable. ¿Necesitas comida, hijo?, preguntó, extendiendo un trozo de pan hacia él. Pasa tomó el pan con un asentimiento rápido, pero su mirada permanecía alerta. Dicen que hay un lugar para niños, uno donde podemos quedarnos. El hombre asintió lentamente, como si entendiera de inmediato lo que Pasa buscaba. Sí, existe. Está a unas calles de aquí. No es mucho, pero es seguro. Les darán una cama y algo de comida. Pasa volvió la cabeza hacia el grupo, que esperaba expectante. Sin decir nada, hizo un gesto para que lo siguieran. Los niños caminaron tras él con pasos tímidos, todavía dudando de lo que podría esperarles.
Llegaron a una pequeña casa al final de una callejuela. Era modesta, con ventanas empañadas y un jardín cubierto de nieve. Una mujer salió a recibirlos, envuelta en un abrigo sencillo. Su rostro mostraba líneas de cansancio, pero sus ojos irradiaban calidez. «Pasen», dijo suavemente. «Aquí estarán a salvo». Los niños cruzaron el umbral con una mezcla de miedo y alivio. El interior era modesto, pero acogedor. Una estufa vieja calentaba la habitación y un aroma a sopa llenaba el aire. Dima miró a su alrededor con asombro, apretando el libro contra su pecho. No era exactamente como lo había imaginado, pero era suficiente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, los niños durmieron en camas. No había lujos, pero había mantas limpias y una seguridad que no habían conocido en años. Dima, antes de cerrar los ojos, sacó el libro y lo colocó cuidadosamente bajo su almohada, como si fuera el talismán que los había llevado hasta allí. Pasa, sentado en un rincón de la habitación, observaba al grupo mientras se dormían. Sabía que su lucha no había terminado. Las calles seguían siendo peligrosas y el mundo no cambiaría de la noche a la mañana. Pero por ahora, habían encontrado un refugio. Un lugar donde podían empezar de nuevo. Dima soñó aquella noche con las imágenes del libro, héroes, aventuras y un futuro donde él también podía ser protagonista. Y aunque la vida fuera dura, en ese momento había una chispa de esperanza en su corazón, una que ningún frío ni oscuridad podría apanar.